Carta a Heródoto. Querido Heródoto, he escrito este resumen para aquellos que no puedan estudiar con celo cada una de las cosas que he escrito acerca de la naturaleza, ni puedan en consecuencia leer los voluminosos libros que he escrito sobre todo ello. Lo escribo para darles a conocer un epítome de mis opiniones sobre las cosas más importantes de forma que puedan valerse de él en cualquier momento, en caso de que se dediquen al estudio de la naturaleza. Aún los aventajados en el estudio del universo deben esculpir en la memoria una imagen elemental de toda mi obra, ya que por lo general necesitamos antes un compendio general de una exposición detallada de las cosas. Lo analizaremos y lo leeremos repetidas veces a fin de memorizarlo, para que cuando emprendamos el estudio de cosas importantes, descubramos las cuestiones particulares una vez hayamos aprendido las cuestiones generales. Un alumno diligente debe ser capaz de hacer uso apropiado de sus ideas y expresarlas en forma de principios elementales, ya que no es posible reunir los resultados de un estudio continuo y laborioso si no podemos reproducir en breves fórmulas y con todo detalle cuanto se haya aprendido antes. Y dado que este método de escribir es útil a cuantos se dedican al estudio de la naturaleza, yo, que dedico a este tema mi energía de forma continua y cultivo el sereno disfrute de una vida como esta, he escrito este compendio y exposición elemental de todas mis ideas. Heródoto, conviene primeramente que entiendas el significado de las palabras para que cuando hagamos referencia a un concepto podamos ponderar nuestras opiniones, preguntas o dudas y para que nuestros argumentos no resulten ser explicaciones difusas ni utilicemos términos imprecisos. Es pues necesario primeramente entender el significado de cada palabra hasta el punto de que no necesiten más explicaciones si queremos tener una referencia válida cuando nos referimos a una cuestión, problema u opinión. Conviene también observar todas las cosas atendiendo a nuestros sentidos, esto es, en virtud de las percepciones o de cualquier otro criterio del entendimiento, e igualmente en virtud de las sensaciones, a fin de que podamos inferir, basándonos en estos indicios, qué es lo que debe ser confirmado y qué nos es evidente. Teniendo esto claro, conviene ahora considerar las cosas que no son evidentes. En primer lugar, nada surge de la nada o de lo que no existe, pues de lo contrario todo nacería de todo y no necesitaría semillas. Y si lo que desaparece no se convirtiese en otra cosa sino en nada, todas las cosas se habrían destruido al no existir algo en lo que disolverse. De este modo, el universo siempre fue tal cual es hoy, tal cual será siempre, pues no existe nada en que se pueda convertir, ya que fuera del universo no hay nada que pueda entrar en él mismo y producir algún cambio. Más aún, esto ya lo dijo el autor al principio del Epítome Mayor y en el primero de los libros de la naturaleza. El universo consiste en cuerpos sólidos y vacío. Que los cuerpos sólidos existen es algo que atestiguan los sentidos, y la razón se debe valer de ellos cuando procuramos desvelar lo desconocido a partir de lo conocido. Si no existiese lo que llamamos vacío, el espacio, la naturaleza intangible, los cuerpos no tendrían dónde estar ni por dónde moverse, y es evidente que se mueven. Aparte de estas cosas, materia y espacio, nada puede entenderse como existente ni por reflexión ni por analogía con las cosas comprensibles, ya que entendemos los cuerpos y el espacio como realidades, no como propiedades o accidentes de otras realidades o cosas. De los cuerpos, unos son cuerpos compuestos y otros son cuerpos simples de los que los compuestos se forman. Esto mismo dijo el autor en los libros primero, 14 y 15 de la naturaleza y en el Epítome Grande. Estos cuerpos simples son indivisibles e inmutables, puesto que no pueden desaparecer todos y pasar a no ser. Por el contrario, fuertes como son, perseveran firmes e incorruptos cuando se disuelven los cuerpos compuestos, ya que son de naturaleza sólida y no tienen en qué ni cómo disolverse. Concluimos pues que estos elementos primordiales, átomos, son sólidos e indivisibles. El universo es infinito e ilimitado, porque lo que es limitado tiene término o extremo y un extremo se observa desde algún otro extremo. De modo que, no teniendo extremo no tiene límite, y no teniendo límite es infinito e ilimitado, tanto por la cantidad de cuerpos que contiene como por la dimensión del vacío. Porque si el vacío fuese infinito y los cuerpos finitos,
Estos cuerpos nunca reposarían, sino que andarían dispersos por el vacío infinito, no teniendo quien los fijase y comprimiese en sus choques y rebotes. Si el vacío fuese finito y los cuerpos infinitos, no tendrían estos cuerpos infinitos espacio donde estar. Y, además de esto, los cuerpos indivisibles y sólidos de los cuales se forman los cuerpos compuestos y en los cuales se disuelven tienen innumerables formas, pues no es posible que la gran diferencia de estas formas compuestas se produzca a partir de un número discreto de cuerpos indivisibles, átomos. Existen infinitos átomos de un mismo tipo, pero el número de formas de los átomos no es infinito, sino extremadamente grande. Pues como dice el autor más abajo, no se puede dividir infinitamente, pero añade, las cualidades mudan, a no ser que algún cuerpo pueda simplemente agrandarse hasta el infinito. Los átomos están perpetuamente en movimiento continuo. Y más abajo el autor dice que se mueven a igual velocidad, ya que el vacío permite moverse igualmente tanto a los cuerpos pequeños como a los grandes. Mientras algunos se distancian enormemente, otros conservan su vibración en un lugar concreto cuando son fortuitamente encerrados por el enlace atómico o cubiertos por átomos enlazados que forman parte de un cuerpo compuesto. Esto ocurre porque cada átomo está separado del resto por el vacío que es incapaz de ofrecer resistencia a los rebotes. Es la solidez de los átomos la que causa su vibración y movimiento tras una colisión, rebotando a pequeña distancia mientras permanecen encerrados dentro de los cuerpos compuestos. Este movimiento no tiene principio, no está originado por los átomos, ya que tanto los átomos como el vacío son eternos. Dice también Epicuro más adelante que los átomos no tienen ninguna cualidad, excepto la forma, la magnitud y el peso. Y en el libro 10 de sus elementos o instituciones afirma que el color de los átomos cambia según la variedad de sus posiciones. Y afirma asimismo que los átomos no tienen cualquier forma o magnitud, y que nunca se han percibido por los sentidos. Cuando se repite todo lo que acabamos de recordar, tenemos una imagen idónea de la naturaleza de las cosas. Hay infinitos mundos, algunos semejantes y otros desemejantes a este mundo nuestro, pues siendo los átomos infinitos, como he dicho, son asimismo arrastrados a lugares muy remotos. Ni los átomos de los cuales se hizo o se pudo hacer el mundo fueron utilizados en un único mundo ni en infinitos mundos, ya fueran semejantes o desemejantes a este. Así, no hay cosa que impida la infinidad de mundos. Además, existen simulacros con forma semejante a los cuerpos sólidos, pero mucho más pequeños que cualquier objeto visible, porque no es imposible hallar estas combinaciones en el aire, ni tampoco lo es que generen adaptaciones de los cuerpos compuestos en el vacío, ni efluvios conservando la misma posición relativa y el movimiento que tenían en los objetos compuestos de los que proceden. A estos esbozos los llamamos ídolos o simulacros. El desplazamiento de estos ídolos a través del vacío ocurre sin que colisionen con otros objetos, de modo que es tan veloz que recorre una longitud infinitamente grande en un punto indivisible de tiempo. Y es que la lentitud es proporcional a la resistencia que encuentra un cuerpo en el vacío, y su ausencia es proporcional a la velocidad. Un cuerpo que se desplaza a través del espacio nunca llega en un momento dado a muchos lugares a la vez, ya que esto es incomprensible, pero llega simultáneamente en el tiempo desde cualquier punto del infinito, cualquiera que sea el lugar de origen de su movimiento, cuando la rapidez o velocidad del movimiento de un cuerpo que no encuentra ningún obstáculo está absolutamente en las mismas condiciones que aquel cuya rapidez ha disminuido a causa de la resistencia causada por un choque con otro cuerpo. Es útil retener este principio elemental. Los ídolos tienen una pequeñez incomparable y ningún cuerpo les opone resistencia, por lo cual tienen una velocidad extrema, al tiempo que pueden pasar por cualquier parte. Y a pesar de que emanan de los cuerpos sin cesar, no experimentan ningún choque, o en todo caso choques muy ocasionales, mientras que una multitud infinita de cuerpos encuentra muy pronto cierta resistencia. Por otro lado, no hay que olvidar que la producción de los ídolos es tan veloz como el pensamiento. El flujo de ídolos de la superficie de los cuerpos es continuo e imperceptible, ya que no se observa disminución en los cuerpos de donde proceden porque otros ídolos ocupan el espacio dejado por los anteriores.
y aquellos que se desprenden de los cuerpos conservan durante mucho tiempo la posición y disposición que tenían cuando formaban parte de los cuerpos sólidos, aunque en ocasiones el flujo puede resultar confuso. La producción de imágenes en el espacio es instantánea, porque las imágenes son solo sustancias ligeras, sin profundidad. Pero hay otras maneras en las que se producen este tipo de ídolos y nada de esto es refutado por nuestros sentidos, si tenemos en cuenta la relación que se establece entre los objetos externos y nosotros mismos. Debemos entender que solo cuando alguna cosa externa entra en nosotros vemos sus formas y las percibimos con la mente, ya que las cosas externas no pueden descubrirnos su naturaleza, su color y su forma a través del aire que media entre nosotros y ellas, ni mediante rayos, emisiones o efluvios que de nosotros parten hacia ellas. Sin embargo, es admisible que ciertas imágenes del mismo color, forma y de una magnitud proporcional a estos objetos penetren en nosotros, de forma que lleguen a ser vistos y percibidos por nosotros. Se mueven muy rápidamente, y es por esto que presentan la apariencia de un objeto único y continuo, y conservan la interconexión mutua que tenían en el objeto, y producen en nosotros una única percepción que conserva siempre la misma relación con el objeto. Y cualquiera que sea la presentación que derivamos por contacto directo, ya sea con la mente o con los órganos sensoriales, ya sea de la forma u otras propiedades del objeto, esta imagen que se nos presenta tiene la forma de dicho objeto sólido, y se debe o bien a una estrecha coherencia de la imagen en su conjunto o bien a un simple resto que ha dejado en nosotros. El error y la falsedad se producen cuando nuestra opinión no ha sido confirmada o refutada por la evidencia y no es confirmada, o incluso es refutada, por el movimiento, sensación que persevera en nosotros. Y es por medio de esta desorientación que caemos en el error. Las visiones que recibimos, bien sea en sueños o mediante algún otro medio de aprehensión de la mente o de los demás instrumentos del juicio, nunca se asemejarían a los objetos que llamamos reales y verdaderos a menos que los objetos de esta clase fueran directamente percibidos por nosotros. Pero no erraríamos nunca si no percibiéramos otro tipo de movimiento, sensación causada por la imaginación y que nos confunde, en el interior de nosotros mismos, estrechamente vinculado a la captura de imágenes, pero diferente a aquella. Y si este movimiento, sensación causada por la imaginación, no es confirmado o resulta desmentido por los sentidos, se produce una percepción falsa, mientras que si se confirma o no se contradice por los sentidos, se produce una verdadera. Por tanto, debemos hacer todo lo posible para tener presente este principio, a fin de no desestimar los criterios que están de acuerdo con las percepciones claras, ni dar por verdadera una falsedad que lo confunda todo. La audición se produce cuando una corriente pasa desde el objeto que emite la voz o el sonido o ruido, ya sea persona o cosa, y produce la sensación de oír en cualquier forma que sea. Esta corriente se disemina en partículas similares entre sí, que al mismo tiempo conservan una cierta simpatía, conexión y una unidad distintiva que se extiende hasta el objeto que las emite, y por lo tanto, en la mayor parte de los casos, causan la percepción o, si no, simplemente indican la presencia del objeto externo. Porque sin una cierta interconexión entre el emisor y el receptor no se podría generar tal percepción. Por tanto, no debemos suponer que la voz emitida moldea el aire o algo similar, porque el aire está muy lejos de padecer esta acción por la voz, sino que es el impacto que se genera en nosotros cuando liberamos un sonido el que provoca un desplazamiento de las partículas que producen un flujo parecido a un soplo. Y es este desplazamiento de las partículas en el aire el que da lugar a la sensación de la audición. Y debemos considerar asimismo que el olfato, como la audición, no produciría ninguna sensación en nosotros si partículas del tipo adecuado para excitar el órgano del olfato no fueran transportadas desde el objeto, que las produce hasta nuestros órganos olfativos. Algunas partículas nos son ajenas y producen una sensación perturbadora y otras por contra nos son familiares y provocan una sensación familiar. Por otra parte, los átomos no poseen en realidad ninguna de las cualidades que les son propias a las cosas que podemos ver, excepto la forma, el peso y el tamaño y las propiedades propias de su forma. Pues toda cualidad cambia, pero los átomos no cambian.
ya que es necesario que algo sólido e indisoluble permanezca cuando se disuelven los cuerpos compuestos, que no produzca cambios hacia lo no existente ni a partir de ello, pero que a menudo genere cambios ya sea a través de variaciones de posición en los cuerpos compuestos o en ocasiones a través de sumas y restas de estos átomos. De ahí que estas partículas, átomos, sean incorruptibles e inmutables, aun cuando posean su propia masa y configuración distintiva. Estas deben permanecer, porque observamos que cuando se producen cambios de configuración en los cuerpos, la forma que es inherente a estos no se altera, aun cuando otras cualidades se alteran como consecuencia de la reducción del número de átomos, y desaparecen por completo de los cuerpos. Así pues, las cosas que permanecen tras los cambios son suficientes para dar cuenta de las diferencias en los cuerpos compuestos, ya que es necesario que algo permanezca y no se destruya. Y tampoco debemos considerar que los átomos tienen todos y cada uno de los tamaños a fin de que los hechos no contradigan tal consideración. Pero hay que admitir que en efecto existen variaciones en el tamaño de estos, porque esto además ayuda a explicar más fácilmente las impresiones y las sensaciones. Por contra, afirmar que hay átomos de todos los tamaños no ayuda a explicar las diferencias de las propiedades de los cuerpos y, además, en este caso habría átomos lo suficientemente grandes como para ser vistos a simple vista, lo cual ni se ha observado nunca ni es concebible. Además, no debemos suponer que hay infinitas partículas en un cuerpo finito, ni de cualquier tamaño, no sea que nos veamos forzados a reducir todo a la nada, y nos veamos obligados a admitir que en una masa compuesta por una multitud de elementos lo existente puede reducirse a la no existencia, nada. Más bien debemos rechazar como imposible el incremento, suma o la disminución, subdivisión de la progresión de los cuerpos limitados ad infinitum. Porque si alguien dijera que un número infinito de partículas, cualquiera que sea su tamaño, caben en un cuerpo finito, sería imposible concebir que tal cuerpo tuviera un tamaño finito. Por un lado, un número infinito de partículas debe tener un cierto tamaño, y además, cualquiera que fuera su tamaño, el agregado resultante sería infinito. Y, por otro, ya que lo que es finito tiene una extremidad que es distinguible, incluso cuando no sea observable, no es posible evitar pensar en otra extremidad próxima a esta. Tampoco podemos evitar pensar que, de esta manera, procediendo hacia adelante de una a la siguiente en orden, sea posible imaginar una progresión infinita. También es preciso entender que la partícula más diminuta perceptible por los sentidos ni es absolutamente igual a los objetos que son susceptibles de transformación, ni es absolutamente diferente de ellos, sino que tiene algunas similitudes con las cosas que tienen tamaño, si bien las partículas mínimas no tienen partes distintas. Pero cuando en virtud de una ilusión creada por estas semejanzas, creamos que podemos distinguir partes distintas en estas partículas mínimas, una parte aquí y otra parte allá, será preciso concluir que son iguales. De hecho, observamos estas partículas mínimas, una tras otra, comenzando por la primera, pero sin ocupar el mismo espacio, ni tampoco como si sus partes entrasen en contacto, sino que es en virtud de su carácter peculiar que podemos medir sus magnitudes, más allá de ellas en un cuerpo mayor, menos de ellas si el cuerpo medido es menor. Esta analogía con las cosas sensibles se aplica al átomo, siempre y cuando consideremos que tiene las dimensiones más pequeñas posibles. Evidentemente, aunque su pequeñez lo diferencia de todos los objetos sensibles, esta analogía le es aplicable, pues el hecho de que el átomo posea magnitud lo hemos concluido de esta analogía, con los objetos sensibles, pero incrementando su pequeñez. Y, además, es preciso tener en cuenta que las partículas mínimas y sin partes constituyen el límite mínimo de la longitud, y que por tanto constituyen las unidades de medida de las longitudes grandes o pequeñas cuando observamos mediante el uso de la razón las cosas invisibles. Y la afinidad que las partículas mínimas del átomo tienen con las partes homogéneas de las cosas sensibles es suficiente para justificar nuestra conclusión en este sentido, si bien no es posible que lleguen a reunirse como órganos, aunque tuviesen movimiento.
No debemos hablar de arriba o abajo en el infinito en referencia a una zona más alta o más baja en términos absolutos. Y a pesar de que se puede proceder hasta el infinito por encima de nuestras cabezas desde donde sea que estemos, nunca alcanzaremos el punto más alto. Tampoco el que descienda por debajo del punto que sea hasta el infinito puede estar simultáneamente infinitamente arriba y abajo del mismo punto, porque tal cosa es inconcebible. Pero es posible observar un desplazamiento en dirección ascendente hacia el infinito y otro descendente hacia el infinito, incluso si lo que se traslada sobre nuestras cabezas se desplazará incontables veces llegando a los pies de aquellos por encima de nosotros, o lo que se mueve hacia abajo de nosotros llegase a las cabezas de aquellos que tenemos por debajo de nosotros. Y es que todo movimiento se concibe como extendiéndose en direcciones opuestas hacia el infinito. Cuando los átomos se desplazan a través del vacío y no encuentran resistencia, lo hacen a la misma velocidad. Si no encuentran resistencia, ni los átomos pesados se desplazan más rápidamente que los pequeños y ligeros, ni los átomos pequeños se desplazan con mayor rapidez que los grandes, ya que, siempre que no encuentren ningún obstáculo en el camino, todos encuentran pasajes adecuados a través del vacío a su tamaño. Tampoco será más rápido el desplazamiento ascendente o lateral, que es debido a las colisiones, ni tampoco su desplazamiento hacia abajo causado por su peso. Mientras el átomo retenga el movimiento, continuará desplazándose a la velocidad del pensamiento, siempre que no exista obstrucción, ya sea debido a una colisión externa o al propio peso de los átomos, el cual afectará a la fuerza resultante del impacto con otro átomo. Por otra parte, cuando tratamos de los cuerpos compuestos, unos son más rápidos que otros, aunque sus átomos tengan la misma velocidad. De hecho, el movimiento continuo de un átomo que tiene lugar en un momento indivisible de tiempo, el más breve posible, es igual de rápido que el del resto de los átomos. Al mismo tiempo, un átomo no tiene un movimiento continuo en la misma dirección, sino más bien una serie de movimientos oscilantes que dan como resultado, en última instancia, un movimiento continuo perceptible por los sentidos. Por tanto, si supusiéramos en virtud de un razonamiento sobre las cosas invisibles, que en los intervalos de tiempo perceptibles por la razón los átomos tienen un movimiento continuo, nos engañaríamos a nosotros mismos, ya que lo que es concebido por el pensamiento es verdadero únicamente si se percibe directamente a través de los sentidos. Es por tanto preciso tener en cuenta nuestras percepciones y nuestros sentimientos para así tener fundamentos más sólidos sobre los que fundamentar nuestras opiniones. Es asimismo preciso reconocer que el alma es un cuerpo compuesto de partículas finas diseminado por todo el organismo, muy semejante a un soplo de aire cálido, parecido en cierto sentido a un soplo y en otro al calor, pero hay también una tercera parte que excede a las otras dos por la finura de sus partículas y que de ese modo mantiene un contacto más estrecho con el resto del organismo. Y todo esto lo evidencian las facultades mentales y los sentimientos, la rapidez con la que la mente discierne y los pensamientos, y todas las cosas cuya pérdida provoca la muerte. Además, es preciso considerar que es en virtud del alma que sentimos. Pese a ello, no tendríamos sensaciones si el alma no estuviera confinada en el organismo. Pero éste, a pesar de proporcionar esta condición indispensable al alma, participa asimismo de esa capacidad sensitiva del alma, y sin embargo no posee todas las cualidades de aquella. De ahí que cuando el alma abandona el cuerpo, éste pierda la capacidad de sentir, ya que el cuerpo no tiene ese poder en sí mismo, sino que es alguna otra cosa, congénita al cuerpo, la que se lo proporciona. Es a través de la potencialidad que posee el cuerpo que el alma, por medio del movimiento, aporta al cuerpo la cualidad de la sensibilidad, en virtud de la proximidad y de la interconexión entre ellos. Por tanto, siempre y cuando el alma está en el cuerpo, éste no pierde la capacidad de sentir, aunque pierda alguna parte. El organismo que retiene el alma puede ser dislocado en parte o en su totalidad, y partes del alma pueden por lo tanto perderse. Sin embargo, a pesar de esto, el alma retendrá la capacidad de sentir, pero el resto del organismo, ya sea que permanezca en su totalidad o parcialmente destruido, no tendrá la capacidad de sentir una vez que los átomos que constituyen la naturaleza del alma se hayan ido, sea cual sea su número. Por otra parte,
Cuando se disuelve el organismo, el alma se dispersa y ya no tiene las mismas facultades que tenía antes, ni los mismos movimientos, por lo que no poseerá la capacidad de sentir. Porque no podemos pensar en el alma como un algo sensible si no es incluida en este conjunto compuesto el cuerpo y cuando se sirve de estos movimientos. Tampoco podemos pensar que el organismo siente cuando las envolturas que lo encierran y lo rodean ya no son las mismas que aquellas en las que el alma ahora se encuentra y en las cuales lleva a cabo sus movimientos. Dice Epicuro en otra parte que el alma está compuesta de los átomos más lisos y redondos, muy superiores en ambos aspectos a los del fuego, que parte de ella es irracional, la cual se dispersa por el resto del organismo, mientras que la parte racional reside en el pecho, como se pone de manifiesto cuando sentimos nuestros miedos y nuestras alegrías, que el sueño se produce cuando las partes del alma que han sido esparcidas por todo el organismo compuesto se concentran o cuando se dispersan y chocan entre sí. El semen emana de la totalidad del cuerpo. Y es asimismo preciso considerar qué es lo incorpóreo, esto es, si de acuerdo con el uso habitual del término se debe aplicar a lo que puede concebirse como existente por sí mismo. Pero es imposible concebir cualquier cosa que sea incorpórea como existente, excepto el espacio vacío. Y el espacio vacío ni puede por sí mismo actuar sobre algo, ni nada puede actuar sobre él, sino que simplemente permite que los cuerpos sólidos se desplacen a través de él. Por tanto, hablan tontamente aquellos que dicen que el alma es incorpórea, porque si así fuera, no podría actuar ni padecer. Y ya hemos expresado claramente que el alma participa de estos accidentes. Ciertamente, si traemos a colación todos estos argumentos relativos al alma y los aplicamos en lo que respecta a nuestros sentimientos y percepciones, concluiremos que los hemos tratado adecuadamente, lo cual nos permitirá explicar estas cuestiones en detalle y con precisión. Por otra parte, las formas y los colores, las magnitudes y los pesos, y todas aquellas cualidades que se atribuyen a los cuerpos y que consideramos son propiedades de estos, ya sea de todos los cuerpos, ya de los cuerpos visibles, y que son apreciables por los sentidos, no debe suponerse que existen de forma independiente, porque esto es inconcebible. Tampoco son inexistentes, ni entidades incorpóreas que se escinden de los cuerpos, ni tampoco partes del cuerpo. Debemos considerar por contra que todo el cuerpo tiene su naturaleza permanente a partir de todas estas cualidades, pero tales cuerpos no se han formado a partir de la agregación de estas cualidades como cuando un cuerpo compuesto se compone a partir de las partículas elementales, átomos o de partículas de menor magnitud que las del cuerpo compuesto. Todas estas cualidades, repito, tan solo le dan al cuerpo su naturaleza permanente. Todas ellas tienen sus propias características y son percibidas y se distinguen de forma particular, pero siempre junto con el cuerpo al cual les son inherentes y nunca separadas de él. Y es en virtud de esta concepción integral del cuerpo como éste es concebido. Sobre todo esto, las cualidades a menudo acompañan accidentalmente a los cuerpos sin serles concomitantes o permanentes, pero ni son entidades invisibles ni tampoco incorpóreas. Por tanto, sirviéndonos del término en boga de accidentes, debemos considerar que estos accidentes no tienen la naturaleza del todo al que pertenecen que, concebido mentalmente como una unidad, llamamos cuerpo, ni el de las propiedades concomitantes y permanentes, sin las cuales el cuerpo no puede ser concebido. Pero es sólo en virtud de ciertos actos de aprehensión y, siempre y cuando el cuerpo sea un agregado coherente, que pueden estas características recibir el nombre de cualidades, y sólo en aquellas ocasiones en las que se manifiestan, ya que los accidentes no son cualidades permanentes. No hay necesidad de negar la evidencia de que los accidentes no tienen la naturaleza del todo al que llamamos cuerpo y al que pertenecen, ni que las propiedades permanentes acompañan al conjunto. Tampoco hemos de suponer que el accidente tiene existencia independiente, porque esto es tan inconcebible en el caso de los accidentes como en el de las propiedades permanentes. Por contra, tal como se manifiestan, estas cualidades deben ser consideradas accidentes, no como inherentes y permanentes a los cuerpos, ni tampoco como teniendo el rango de existencias independientes, más bien
Es preciso observarlas tal como nuestras sensaciones nos las muestran. Además, es preciso considerar otra cuestión serenamente. No hay que estudiar el tiempo como lo hacemos con los demás accidentes que observamos en un cuerpo, esto es, haciendo referencia a ideas preconcebidas, imágenes en nuestra mente, sino que hay que investigar el hecho claro y distinto en virtud del cual hablamos de mucho o poco tiempo, en relación con este atributo de duración. No necesitamos adoptar términos nuevos, sino que es preferible hacer uso de las expresiones habituales acerca del tiempo. Tampoco necesitamos atribuir nuevos atributos al tiempo, como si tuvieran la misma esencia que tiene el concepto tiempo, pues algunos hacen esto. Es suficiente razonar sobre los ingredientes que integran esto que llamamos tiempo y sobre cómo se mide. Ninguna otra prueba es necesaria. Tan solo debemos reflexionar que asignamos el atributo de tiempo a los días y a las noches, y a las partes de que éstos están compuestos, y del mismo modo a los sentimientos de placer y de dolor, y a los estados neutrales, a los estados de movimiento y a los estados de reposo, ya que concebimos este peculiar accidente asociado a estos casos cuando utilizamos la palabra tiempo. Epicuro dice esto mismo tanto en el segundo libro sobre la naturaleza como en el Epítome Grande. Después de lo ya dicho, es preciso considerar que tanto los mundos como todos los cuerpos compuestos finitos que tienen un gran parecido con las cosas que comúnmente vemos han surgido del infinito después de haberse separado todos ellos, cuerpos grandes o pequeños, de conglomerados atómicos particulares. Y todos los cuerpos compuestos se disuelven de nuevo, algunos más rápido y otros más lentamente, algunos a través de la acción de un conjunto de causas y otros a través de la acción de otras causas. Asimismo, Epicuro afirma en el libro sobre la naturaleza que los mundos son perecederos, ya que sus partes están sujetas a cambios. En otra parte dice que la tierra está suspendida en el aire. Y asimismo es preciso considerar que los mundos no tienen una única configuración. Y, además, no hay que suponer que los mundos tienen necesariamente una única forma, ni todos ellos la misma forma. Por el contrario, en el 12º libro de Sobre la Naturaleza, Epicuro dice que las formas de los mundos son diferentes. Unos son esféricos, otros ovalados, otros, sin embargo, de formas diferentes a estos. Sin embargo, no todos admiten cualquier forma. Tampoco los seres vivos proceden del infinito. Y es preciso comprender que no todos los mundos poseen necesariamente la misma configuración, ya que nadie puede demostrar que mientras en un mundo dado sea posible encontrar las semillas de las que los animales, las plantas y el resto de las cosas que vemos surgieron, en otro mundo no sea posible. Y lo mismo vale para explicar el desarrollo de la vida en un mundo después de que ésta haya surgido. Y también debemos pensar que todo esto es lo que sucede en la Tierra. Debemos suponer además que la naturaleza fue instruida y obligada a aprender muchas lecciones diferentes por los hechos, y que posteriormente la razón ha desarrollado en detalle todo lo que le fue transmitido por estos hechos, descubriendo de este modo nuevas cosas. En algunos sitios, unas civilizaciones lo han hecho con mayor rapidez que en otros, y en ciertos momentos de la historia se han materializado mayores avances que en otros. De ahí deducimos que incluso los nombres de las cosas no surgieron originalmente por convención, sino que los hombres padecieron pasiones particulares y aprendieron imágenes concretas a través de los sentidos según sus culturas. El aire así emitido fue moldeado en virtud de sus imágenes y pasiones de manera diferente, dando lugar de este modo a diferentes lenguajes en las diferentes regiones que estos pueblos habitaron. Los pueblos normalizaron las particularidades del lenguaje de común acuerdo a fin de que la comunicación entre las personas resultase menos ambigua y fuese más concisa. Y en cuanto a las cosas que no se ven, cuando aquellas personas que repararon en ellas trataron de poner en circulación nuevas palabras para hacer referencia a las mismas, algunas veces se vieron obligados de forma instintiva a pronunciarlas de una manera determinada, por analogía, y en otras ocasiones seleccionaron los sonidos racionalmente, en virtud de causas más generales. No es preciso suponer que los fenómenos celestes, las revoluciones, los solsticios, los eclipses,
Las salidas y puestas de sol y otros sucesos similares se generaron en virtud de la orden de alguien que lo ajusta ahora o lo ajustó en su día, y que disfruta a un mismo tiempo de vida inmortal y de infinita felicidad. Pues los problemas, la inquietud, la ira y la alegría no están en consonancia con la felicidad, sino que por contra tales cosas se generan por la debilidad, el miedo y la dependencia con respecto de los demás. Tampoco es preciso suponer que tales objetos celestes, que no son más que masas de fuego, puedan al mismo tiempo estar dotados de dicha y controlar tales movimientos a su antojo. Antes bien, debemos preservar la solemnidad que poseen las palabras que utilizamos cuando nos referimos a los dioses, no sea que dichos términos generen opiniones inconscientes con la majestuosidad de aquellos. De no ser así, esa inconsistencia generará una gran inquietud en nuestras mentes. Por lo tanto, es preciso suponer que los ciclos regulares de los cuerpos celestes han ocurrido de forma necesaria, en virtud de una ley física, desde el comienzo de los tiempos, debido a la interceptación de dichos conglomerados de átomos en el origen del mundo. Además, debemos considerar que es tarea de las ciencias naturales precisar las causas de las cosas principales, y que la felicidad depende de ello, a saber, de saber en qué consisten los fenómenos celestes y, en definitiva, de tener un conocimiento exacto de los hechos. Tampoco existe una pluralidad de causas en tales fenómenos, ni es posible que ocurran de manera diferente a como ocurren. Y debemos concluir que nada que genere conflicto o inquietud es compatible con una naturaleza inmortal y bienaventurada, y si reflexionamos es posible comprender este hecho cabalmente. Sin embargo, no hay nada en el conocimiento de las salidas y puestas de sol, de los solsticios, de los eclipses y de los demás temas relacionados con estos que contribuya a nuestra felicidad, sino que, por contra, los que están bien informados sobre estas cuestiones y, sin embargo, desconocen su verdadera naturaleza y cuáles son las causas que causan estos fenómenos, sienten el mismo miedo que aquellos que nunca las han visto, o incluso más, ya que el no poder encontrar una explicación a estos fenómenos genera miedo y estupor. Por tanto, aun cuando descubramos más de una causa que pueda explicar los solsticios, las salidas y puestas de sol, los eclipses y de otros similares fenómenos, tal como explicamos otros asuntos particulares de detalle, no debemos suponer que no es preciso estudiarlos. Todo lo contrario, debemos considerar que es necesario estudiar las causas de los fenómenos físicos para garantizar nuestra tranquilidad, ataraxia y nuestra felicidad. De modo que cuando estudiamos los fenómenos celestes y atmosféricos, así como todo lo que nos es desconocido, es preciso tener en cuenta la variedad de causas que pueden explicar los sucesos análogos que ocurren según nuestra experiencia. Y es preciso despreciar a aquellas personas que no diferencian entre lo que es o se produce a partir de una sola causa, de lo que puede ser producto de varias causas, ya que estas personas pasan por alto el hecho de que las imágenes que tenemos de los objetos solo se perciben a distancia y, por lo demás, no conocen las condiciones que permiten o impiden la paz de la mente. Por tanto, si pensamos que un evento puede ocurrir de una o de otra manera particular, entre otras muchas, hemos de estar tan tranquilos como cuando reconocemos que en realidad se puede producir de más de un modo. Y además de todas estas cosas, es preciso entender plenamente que la mayor ansiedad de la mente humana se produce cuando se tiene la creencia de que los cuerpos celestes son dichosos e indestructibles, y que a un mismo tiempo poseen voluntad, llevan a cabo acciones y son la razón de ser de causas contrarias a los seres humanos, y así, al esperar algún mal eterno, ya sea debido a estos mitos o porque teman la mera insensibilidad que produce la muerte, como si ésta tuviera algo que ver con nosotros, quedan las personas reducidas a este estado, no por convicción, sino por una cierta perversidad irracional. Es por ello por lo que, si los hombres no fijan límites a su terror, soportarán una ansiedad tanto o incluso más intensa que la de aquellos que tan solo tienen opiniones sobre estos asuntos. Pero la tranquilidad mental, ataraxia, radica en saber liberarse de todos estos problemas y en el cultivo de un continuo recuerdo de las verdades más elevadas y más importantes.
De todo ello deducimos que debemos prestar atención a los sentimientos presentes y a las percepciones de los sentidos, ya sean los de la humanidad en general como los propios de la persona, así como a todas las pruebas claras y distintas disponibles, según cada uno de los criterios. Pues si estudiamos estas cosas completa y correctamente, descubriremos sus causas y nos liberaremos de aquello que origina turbación y miedo, porque daremos respuesta a las causas de los fenómenos celestes y de las restantes que ocurren incidentalmente y que causan gran alarma al resto de la humanidad. Estas son, pues, Heródoto, las principales doctrinas sobre la naturaleza de las cosas resumidas para ti. Cualquiera que memorice este poderoso discurso razonado con precisión alcanzará sin duda una fortaleza incomparablemente mayor que la del resto de los hombres, incluso aunque nunca estudie en detalle todos los asuntos de forma exacta, porque podrá aclarar muchos de los puntos que hemos expuesto con todo detalle en mis obras completas y en este resumen, y estas cosas retenidas en la memoria le serán constantemente de gran ayuda. Este resumen es de tal clase que quienes ya han estudiado toda la obra someramente o a la perfección y que por tanto conocen los detalles de la misma pueden, mediante el análisis de lo que saben, realizar un repaso de sus investigaciones sobre la naturaleza en su conjunto, una vez hayan hecho un resumen de lo que saben. Por contra, aquellos que no están al tanto de todos los conocimientos pueden, a partir de este resumen y de un modo no oral, de manera silenciosa, leyendo, hacer un repaso rápido, simultáneo al pensamiento de las doctrinas más importantes para su paz mental. Esta es su carta sobre la física.